Hola, hoy hablaremos de gestión de riesgos químicos. El manejo de sustancias químicas peligrosas es importante para la bioseguridad. Los riesgos son potenciales y diversos al manipular químicos. Es por ello que el control de riesgos químicos es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente en la industria. Estas sustancias pueden incluir productos químicos tóxicos, inflamables, corrosivos y reactivos, que pueden causar daños graves si no se manejan adecuadamente. Para controlar los riesgos asociados con estas sustancias, es esencial llevar a cabo una evaluación de los peligros y determinar las medidas de seguridad necesarias. Esto puede incluir la implementación de medidas de control, como la ventilación adecuada, el uso de equipos de protección personal, y la formación de los trabajadores sobre el manejo seguro de las sustancias. La NOM 018-STP-S 2015 define riesgo como la probabilidad de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla por una exposición crónica o aguda de los trabajadores altere su salud o por la capacidad de arder, explotar, corroer, entre otras, dañe el centro de trabajo. En pocas palabras, riesgo es igual a peligro por exposición. La gestión de riesgos es un proceso integral de prevención de riesgos. Su importancia radica en su objetivo mismo, pues busca proteger al ambiente laboral. Para ello es fundamental su implementación al es identificar, analizar y mitigar los posibles eventos que puedan afectar su funcionamiento. Este proceso está compuesto por diferentes componentes que trabajan en conjunto para lograr este objetivo. La gestión de riesgos consta de las siguientes etapas. Evaluación de riesgos. En esta primera etapa en la gestión de riesgos, se identifican y evalúan las posibles amenazas que pueden causar afectación. Esto les permitirá comprender mejor la naturaleza y el impacto potencial de cada riesgo. Para esta etapa se usa una matriz de evaluación de riesgo, herramienta fundamental en el proceso de gestión de riesgos. Mediante esta herramienta se identifican de manera rápida y eficaz los diferentes tipos de riesgos a los que está expuesta la organización. Se describen las áreas internas y externas donde pueden ocurrir los riesgos, se evalúa la amenaza y vulnerabilidad, y se establecen estrategias concretas para mitigar o prevenir los daños. Mitigación de riesgos. Una vez identificados los riesgos, es fundamental tomar medidas para mitigarlos. Deben implementarse estrategias y acciones que reduzcan la probabilidad de que ocurran eventos adversos y minimicen el impacto en caso de que sucedan. Esto implica establecer controles y salvaguardias adecuados, capacitando al personal y asignando los recursos necesarios para prevenir y responder de manera efectiva a los riesgos. Monitoreo de riesgos. La gestión de riesgos es un proceso continuo. Deben establecerse mecanismos para monitorear y revisar regularmente los riesgos existentes, así como para identificar nuevas amenazas a medida que surgen. Esto implica mantener una comunicación abierta y constante con los empleados, así como llevar a cabo análisis periódicos para evaluar la efectividad de las estrategias de mitigación implementadas. Recuperación. En caso de que un riesgo se presente y ocurra una afectación, es clave entrar rápidamente en el proceso de recuperación. En esta etapa se aprovecha la situación como una oportunidad para mejorar y evitar que dicha situación vuelva a ocurrir en el futuro. Manejo de emergencia. Este componente se divide en tres partes: preparación, alerta y respuesta. En la preparación se establecen las medidas y acciones a tomar para reducir las pérdidas en caso de una emergencia. En la alerta se define cómo se comunicará la presencia o inminencia de un riesgo, y en la respuesta se toman las acciones necesarias para enfrentar de manera eficaz el riesgo y minimizar sus consecuencias. Para la implementación de la gestión de riesgos, realizar un estudio previo y conocer los antecedentes. Antes de poder gestionar los riesgos, es vital comprender cuáles son los riesgos a enfrentarse. Realizar un estudio exhaustivo para identificar y evaluar los posibles riesgos que podrían surgir es el primer paso. Planificar el sistema de gestión de riesgos. Una vez que se han identificado los riesgos, es necesario planificar cómo se gestionarán. Definir las áreas encargadas y los responsables de cada rol en el proceso de gestión de riesgos. Además, crear una guía clara que explique el funcionamiento del sistema a todos los empleados. Identificar los riesgos principales. Es fundamental identificar los riesgos principales a los que se está expuesto, así como los riesgos secundarios que podrían afectar los objetivos propuestos. Utiliza métodos como reuniones, talleres, encuestas y bases de datos para recopilar información valiosa.
Realizar un análisis de los riesgos identificados. Una vez identificados los riesgos, es necesario analizar su impacto potencial. Determina la escala de impacto de cada riesgo y desarrolla actividades de control para mitigar los daños en caso de que se materialicen. Normativa mexicana relacionada con la gestión de riesgos químicos. Estas son las normas que tienen esa relación. NOM 052-SMARNAT-2005, establece las características, el proceso de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos. NOM 054-SMARNAT-1993, establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM 052-1993. NOM 055-SMARNAT-2003, establece los requisitos de sitios destinados a confinar residuos peligrosos. NOM 026-STP-S2008, establece los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluido conducidos en tuberías. NOM 005-STP-S1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. NOM 052-SMARNAT-2005, establece las características, el proceso de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos. Esta norma define los criterios uniformes para determinar cuándo un residuo debe considerarse peligroso, y proporcionar el procedimiento técnico para su identificación y clasificación. Es obligatorio para todos quienes producen residuos. Algunas definiciones esenciales que la norma introduce. CRETIV, siglas de las características que se evalúan para definir peligrosidad: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Constituyente tóxico. Sustancia química presente en el residuo que puede conferirle peligrosidad ambiental, aguda o crónica. PST, procedimiento de extracción de constituyentes tóxicos, prueba de laboratorio para determinar la toxicidad ambiental del residuo. Fuente específica, no específica. La norma distingue residuos generados a partir de procesos industriales particulares, fuente específica, frente a residuos generados en otras actividades más generales, fuente no específica. Esta norma también define qué hace peligroso a un residuo. Se determina peligroso si tiene al menos una característica de CRETIV. También contiene tablas de códigos de peligrosidad, límites permisibles para tóxicos, constituyentes semivolátiles orgánicos, clasificación de residuos peligrosos por fuentes específica. Clasificación de residuos peligrosos, resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos, entre otras de importancia para la gestión de residuos químicos. NOM 054-SMARNAT-1993, establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM 052-1993. Es obligatoria para quienes generan residuos. Para analizar esta norma, es importante por entender qué se entiende por incompatibilidad. Bien, la norma define como incompatibilidad a las reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos. Para determinar esta característica de los residuos peligrosos, se realiza un proceso de identificación según anexos en la misma norma y se realiza una intersección con la tabla B del anexo 2, y así se continúa la identificación usando los anexos de la norma. La vigilancia de esta norma está bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. NOM 055-SMARNAT-2003, establece los requisitos de sitios destinados a confinar residuos peligrosos. Esta norma tiene como finalidad proteger el medio ambiente en general, preservar el equilibrio ecológico y eliminar los efectos contaminantes que ocasionan estos residuos por la mala práctica que se emplea en su manejo, en particular, para su disposición final, a través de un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. Este control beneficia principalmente a la conservación ambiental, al evitar el deterioro del ecosistema y de los recursos naturales, esencialmente de los acuíferos y de cuerpos superficiales de agua. Uno de los principales conceptos que usa la norma es actividad altamente riesgosa.
y la define como una acción o conjunto de acciones, ya sean de origen natural o antropogénico, que estén asociadas con el manejo de sustancias que tengan alguna o varias de las siguientes propiedades: inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radiactivas, corrosivas o biológicas, en cantidades tales que, en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. Clasifica los requisitos necesarios en aspectos generales como la ubicación respecto a áreas naturales, vías de comunicación, gaseoductos, oleoductos y otras ubicaciones. NOM 026, STP, S2008, colore y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Su objetivo es establecer los requerimientos en cuanto a colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. Y se aplica en todo el país y en todos los centros de trabajo con algunas excepciones. En su contenido, explica definiciones y simbología, obligaciones patronales, y de los trabajadores, así como tablas descriptivas del significado de cada color de seguridad y sus respectivas indicaciones. También señala los colores de contraste, tablas con señales de higiene y seguridad, el significado del color de tubería según el fluido que conduce y otras más. NOM 005, STP, S1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Su objetivo es prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. Para su análisis establece definiciones como actividad peligrosa, centro de trabajo, espacio confinado y otras importantes para comprender el contenido. Además de las definiciones, señala las obligaciones del patrón, de los trabajadores, requisitos administrativos. También contiene programas específicos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, inflamables o combustibles, explosivas, sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. El conocimiento es poder. Conocer la normativa vigente es primordial para la bioseguridad. Para realizar una buena gestión de riesgos químicos, es necesario conocer y aplicar la normativa vigente nacional que se relaciona con este tipo de riesgos. Su aplicación limita los riesgos y promueve la gestión de riesgos, lo que a su vez, protege la salud de los trabajadores y la conservación del medio ambiente. Gracias por su atención.